Me confirman que... Perfecto. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, como ya mencionamos, el tema de mi ponencia es la potencialización de la cocina tradicional a partir del uso de ollas de barro en la elaboración de los caldos tradicionales en el Austro. Son alrededor ya de 5 años que me he venido desenvolviendo en investigación a partir de las ollas de barro. De hecho, pues, la tesis que realicé para mi maestría, pues, realicé un estudio de lixiviación que se hicieron a tiestos de barro en la elaboración de las tortillas de maíz. Para mí, bueno, la ponente también, Denise Ayore, que fue la estudiante que realizó la tesis junto conmigo, pues fue un honor el poder trabajar a partir de incentivar este tipo de cocinas utilizando este material, ¿no? Entonces, bueno, como introducción a todo esto, puedo decir que estas nuevas formas de cocción que hoy en día se han dado han permitido que de alguna manera se ha ido desvalorizando, ¿no es cierto?, el uso de este utensilio que ha estado registrado como una de las formas ancestrales que tenemos, ¿no?, de cocción dentro de nuestro país, ¿no? De pronto no solo existen vestigios en zonas, ¿no es cierto?, en la parte de la costa, sino también pues se ha encontrado que el uso de las ollas de barro se ha dado de tiempos memorables dentro de la SUAY también, ¿sí? Entonces consideramos a esta técnica culinaria ancestral como parte, ¿no?, de estas técnicas tradicionales y las prácticas de cocción de distintos ingredientes, ¿no?, que la cocina o la culinaria ancestral hace referencia, ¿no?, a que estos ingredientes se cocinan de forma intelectual y que mantienen gran tradición y conocimiento a lo largo de la existencia de una cultura o de una población, ¿no? Entonces, podemos decir que estos sistemas de cocción se han ido trasladando de generación en generación y han permitido, pues, dar ese valor propio al alimento, ¿no?, cuando se realiza la cocción. Podemos también decir que a través de esta investigación, pues, hemos buscado valorizar esta cocina tradicional utilizando las ollas de barro como un utensilio de gran valor, ¿no? La creencia popular, pues, dice que el alimento y la idea de cocinar en barro mejora las características organolépticas del producto, el sabor, el aroma, la textura final, pues se cambian, ¿no?, con este sistema de cocción. La principal virtud que podemos nosotros mencionar es que gracias a que la porosidad y el vapor que se genera en este tipo de cocción, pues produce, ¿no?, que los alimentos se cuezan en sus propios jugos, manteniendo la humedad necesaria, y eso permite que las características organolépticas, pues, se hayan visto, pues, cambiadas, ¿no? Entonces, si bien, como decía, no existen eh, vestigios o excavaciones arqueológicas en la zona perdón, en la zona del austroecuatoriano, ¿no? Los recipientes de arcilla que generalmente se han encontrado, se ha hecho en culturas como la Valdivia, ¿no?, en la parte de la costa, y de hecho creo que es una de las más importantes a nivel de todo el Ecuador, ¿no? Pero la intención o el objetivo de este estudio fue el demostrar que estas técnicas de cocción ancestral en ollas de barro potencializan las características organolépticas en la elaboración de los caldos en nuestra cocina tradicional, ¿sí? Entonces nos hicimos la pregunta de si los atributos sensoriales de los platos tradicionales o de estos caldos tradicionales que se realizaban o que se realizan, ¿no?, en nuestra zona, pues se ven afectados, ¿no?, se ven afectadas las propiedades organolépticas luego de la cocción que realizamos dentro del barro, ¿no? La producción de la cerámica en lo que hoy es el Ecuador tiene estas raíces profundas históricas, ¿no? Como había mencionado, la cultura chorrera, la parte de Manabí, la cultura machalilla, ¿no? Pues se han encontrado vestigios y artesanías de alrededor de 3.500 años, ¿no? Entonces, en la parte de la SUAY son vestigios de entre 1.500 a 1.200 años los que se habían encontrado y que permiten también, pues, entender que se desarrolló una gastronomía tradicional en base a
este utensilio, ¿no? Bien, nosotros realizamos este estudio de potencialización de la cocina a través del uso de las ollas, elaborando los caldos. Para eso, pues, utilizamos algunos materiales y métodos. Dentro de estos métodos, pues, la investigación de campo fue primordial. Como gastrónomos, nosotros hemos estado, pues, realizando un levantamiento de información a lo largo de todos estos años para poder entender en qué zonas del austro, ¿no? Es el austro que compone la parte de Azuay y Cañar y la parte sur también, ¿no? Pero nos hemos centrado básicamente en la parte del Azuay y del Cañar. Entonces, este estudio que se realizó levantando información en algunas zonas específicas de la Azuay para entender realmente si es que los caldos se realizan o se realizaron dentro de estas ollas de barro. Al inicio nosotros tuvimos, o el planteamiento de nuestro problema fue si es que las preparaciones en general, productos que son típicos de la zona, como por ejemplo la elaboración del sancocho, de la fritada, algunas de la elaboración de la chicha, por ejemplo, se mantenían todavía utilizando este tipo de material. Al inicio, pues como digo, tuvimos un poco de resistencia por parte de la gente de poder compartir también si es que todavía se mantenía o se realizaba este tipo de preparación. Entonces, más bien fuimos por la investigación de campo a poder levantar información de los lugares que están aledaños a la parte de la ciudad de Cuenca como tal, en donde encontrábamos pues todavía mujeres, sobre todo, que estaban realizando estas preparaciones para venta de los pobladores y de la gente visitante, ¿no? Entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que los caldos sí se seguían elaborando y sobre todo considerando también que la zona en la que nosotros nos encontramos, la zona de la Azuay, es una zona bastante fría y esto es una de las razones por las que esta preparación se sigue o se mantiene realizando, ¿no? Para de alguna manera, pues, suplir esta necesidad, ¿no? De frío que tenemos y sobre todo de energía, de calorías que se cubren al elaborar estos caldos, ¿no? Además de eso, pues para poder validar justamente esa pregunta que nos hicimos, ¿no? De que si estos atributos cambiaban, pues hicimos un análisis sensorial que se realizó, ¿no? A través de una lista de preguntas para definir algunas variables como el color, el sabor, las características de textura y poder de esta manera, pues, saber analizar los gustos y las percepciones de estas personas. Hicimos un panel o conformamos un panel de valoración entre los chefs del Instituto Superior, en ese entonces Tecnológico San Isidro, algunos profesionales del área, personas mayores de edad, obviamente, algunos estudiantes y personas externas a la institución, incluso de los sectores aledaños que participaron en este levantamiento, en esta investigación de campo, para poder de esta manera, pues, validar esta información a través de la aplicación de estas pruebas discriminativas y posteriormente estas pruebas triangulares, porque más adelante les comentaré cómo realizamos esta degustación, ¿no? Que nos pudo, pues, emitir estos valores de análisis sensorial. Luego de eso también aplicamos una prueba de varianza utilizando el programa NOVA para poder definir no si es que existe o no variación en las muestras. Es importante, pues, o fue importante mencionar o hacer énfasis a los panelistas o a las personas participantes de esta actividad que debían tener muchísimo criterio al poder definir un sabor o poder identificar de pronto la muestra, ¿no? Que tenía estos cambios. Como antecedente, pues, a este análisis sensorial, lo que se hizo fue utilizar, voy a ir aquí, una ficha estándar, ¿no? Si bien nosotros habíamos levantado la información y algunas personas muy respetuosas, algunas nos compartieron algunas de las recetas de estas preparaciones, ¿no? Los dos caldos que definimos, o en realidad los tres caldos que se definieron que se estaban realizando como parte de estas tradiciones fue el caldo de gallina, el caldo de patas y el caldo de mocho que se hace a partir del borrego, ¿no? Nosotros habíamos elegido realizar los dos tipos de caldo, considerando el caldo de gallina y el caldo de patas. Para esto establecimos a través del levantamiento de información, de los conocimientos que nos trasladaron estas personas,
las recetas, ¿no? Y era súper importante definir a través de una ficha estándar cuál tenía que ser la receta. Porque además de la realización de estos caldos dentro del barro, que era nuestro utensilio a poder analizar, teníamos que elegir otro material en donde se desarrolle también o se elabore el caldo para poder desde aquí partir, ¿no? Y poder tener este análisis sensorial. El material que habíamos elegido, porque a la final es un material que es muy común, es de bajo costo, fue el aluminio. Entonces hicimos las pruebas a través de esta ficha estándar, establecimos a través de la ficha estándar la receta de cada uno de estos caldos para elaborarlos a través del pesaje, a través de los tiempos, a través del uso de los mismos ingredientes de saborización, ¿no? La misma receta. La misma receta tenía que elaborarse, ¿no es cierto?, en la olla de barro y la misma receta tenía que elaborarse dentro de la olla de aluminio, para desde ahí poder partir con nuestras muestras y poder obviamente aplicar el análisis sensorial. Antes de continuar, los lugares que habíamos seleccionado para poder hacer este levantamiento de información fueron lugares, como había mencionado, aledaños, ¿no? El sector de Santa Isabel, Barabón, que está muy cerca de la ciudad, la parte de Oña también, el mercado 12 de abril, en la ciudad donde todavía se mantiene esta tradición de elaborar estos caldos en la olla de barro, ¿no? Entonces, desde ahí partimos para utilizar el caldo de gallina o la receta del caldo de gallina, ¿no? Y en la provincia de Cañar, el caldo de patas fue uno de los que más se realizaban o se utilizaba este utensilio para poder realizar esta preparación, ¿no? Entonces, ¿qué nos arrojaron estos resultados? ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos? Antes de eso, pues, el número de personas que nosotros habíamos definido, pues, para poder realizar esta prueba, estos análisis organolépticos, fueron 77 personas entre 20 a 50 años que estaban, como había mencionado, pues, docentes del Instituto San Isidro, personas gastrónomas, que de pronto colaboran con la institución, estudiantes también y personas del sector, ¿no? De cada uno de los sectores que nos habían colaborado. A cada una de estas personas se les ofreció 3 muestras de caldo de gallina y caldo de patas junto con una hoja de valoración. ¿Sí? En esta hoja de valoración, pues tenían ellos las muestras que les habíamos definido a través de códigos, ¿no? Y ellos tenían que definir cuál era la muestra diferente. La muestra número 425 de caldo de gallina y la muestra número 592 de caldo de patas fueron elaboradas en barro, ¿no? Entonces lo habíamos definido de forma interna, pues le dimos esta codificación a estos 2 caldos que fueron elaborados en las ollas de barro, mientras que las muestras 371 y 649 de caldo de gallina fueron hechas en ollas de aluminio y las muestras 274 y 736 fueron realizadas, o aquí estas fueron de caldo de patas que también se realizaron en aluminio, ¿no? En total tuvimos alrededor de 6 muestras, pero al panelista se le entregó solamente 3 para que pueda valorar las diferencias organolépticas, pues, que se dieron en estos caldos, ¿no? Es importante pues recalcar también que uno de los criterios importantes para poder definir un análisis organolépticos era la temperatura del producto, la cantidad del producto, incluso la densidad o quizás si es que se colocaba o no se colocaba el género, ¿no? Porque obviamente quizás si es que colocábamos el género esto iba a ser un indicador para que la persona pues defina enseguida la muestra que estaba probando, ¿no? Entonces, se dieron estas 3 muestras considerando el grado de conocimiento también que tenían estas personas para que se puedan pues emitir criterios bastante técnicos y asertivos, ¿no? Estos fueron pues los resultados que conseguimos con el análisis, ¿no? De estas muestras. En el caso del caldo de gallina criolla, estamos viendo aquí el 75% de esta población que elegimos identificaron correctamente la respuesta, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que la muestra, ¿no? Del caldo de gallina, pues era la que se realizó dentro de la olla de barro, porque ellos no tenían que definir o no definieron, ¿no? El sabor o no definieron el sabor del caldo, ¿no? Sino tenían que definir las características
organolépticas en cuanto al sabor, ¿no? El sabor que quizás el barro de forma empírica, pues hemos sabido que hace muchísimo tiempo ha creado estas características organolépticas en el producto, ¿no? Pero no ha sido algo que ha sido comprobado. Entonces, a través de este estudio, pues lo que logramos fue entender, ¿no? Que de las 3 muestras, por ejemplo, que recibieron las personas, los panelistas, pues el 75% respondieron positivamente a que el caldo de gallina criolla en olla de barro era diferente a las 2 muestras anteriores, ¿no? Entonces, con esto demostramos que sí existe una diferencia importante entre los sabores que se dan en las ollas de barro y las ollas de aluminio, ¿no? Esos sabores más ahumados, más sabrosos, más intensos, fueron los que se destacaron, ¿no? Porque además de esto, al final, igual se hizo una valoración, una encuesta, para que estas personas pues definan quizás cuáles fueron esas características diferentes que se sintieron en estos caldos, ¿no? Entonces este fue el resultado de la caldo de gallina criolla, ¿no? Fue el resultado que tuvimos para el análisis sensorial. Para el caldo de patas, dentro de este análisis también, pues se observa que el 83% de las personas que fueron encuestadas, pues identificaron correctamente la respuesta, ¿no? El caldo que tenía estas características de cocción dentro del barro, ¿no? Y las otras muestras, pues tuvieron realmente, en el caso del caldo de patas, menor aceptación, ¿no? Se pudo distinguir, pues, la diferencia importante que hubo en el sabor del caldo de patas final. Esto define también o nos dio como resultado final que se elige la cocción del caldo en la olla de barro, ¿no? Como mucho más apetecida, ¿no? Se puede llegar a la conclusión, pues, de que estos sabores cambian notablemente a pesar de que ambas recetas se elaboraron de la misma manera, se colocó la misma cantidad de la muestra, pero obviamente pues obtuvimos estos resultados que a la final fue bastante positivo, ¿no es cierto?, para poder lograr el objetivo que fue el rescatar, ¿no?, o potencializar el uso de las ollas. Además de eso, como había comentado, pues, y realizamos también un análisis de varianza, ¿no? Con el programa ANOVA, que permite, pues, tener pruebas o comprobar las hipótesis, si cuando existen 2 o más muestras o poblaciones iguales que se llaman, ¿no? Y este programa lo que hace es evaluar la importancia de uno o más factores que se pueden dar en el producto, ¿no? Y comparar de esta manera las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores, ¿no? En este caso, pues, nosotros hicimos una comprobación de esta hipótesis nula que establece que todas las medias de la población, ¿ok?, son iguales, mientras que la hipótesis alternativa, pues, establece que al menos una es diferente, ¿no? Entonces, logramos a través de este análisis, ya donde tenemos aquí resultados, que por ejemplo HO son todas las muestras tienen el mismo sabor, A1 al menos una muestra tiene sabor diferente, y el factor, digamos, de valor crítico, donde se rechaza la hipótesis nula y existe una muestra diferente, que fue la respuesta que nosotros tuvimos pues a través de este análisis de resultados que se hizo, ¿no? Entonces ahí vemos el resultado de entre 1 y 2 para el caldo de gallina, y también tenemos el análisis de varianza del factor caldo de patas, que también tuvo un valor crítico para esta hipótesis, ¿no? Para rechazar esta hipótesis nula de que las variables pues son iguales, ¿no? Entonces, tenemos las respuestas. ¿Ya? Gracias entonces a la colaboración de todos estos expertos y conocedores gastronómicos, se realizó la prueba de análisis sensorial y se estableció, ¿no es cierto?, estos 2 tipos de caldos, el de gallina y el de patas, los mismos que se realizaron en ollas de barro y se realizaron también en ollas de aluminio. Con esto pues logramos, ¿no?, establecer que más del 75% de los panelistas pues reconoció el caldo de gallina, y más del 82% pues reconoció el caldo de patas también, ¿no? Lo que nos lleva a discutir que los resultados pues muestran, ¿no?, que el uso de estas ollas de barro pues mejoran las características, ¿no?, de color, de sabor, las características organolépticas en general que se dieron en estos caldos, ¿no? Como conclusión podemos decir que estas ollas de barro potencializan los sabores,
ya que se realiza una cocción hermética, una cocción mucho más lenta, como decía, estas porosidades, ¿no? Que tienen las ollas de barro, mantienen el sabor original de los productos, esta cocción es única, es diferente para el paladar. Con esto se despeja el mito y comprobamos realmente que se puede dar uso a un utensilio ancestral que se ha ido desvalorizando de alguna manera, ¿no? Con la aparición de estas nuevas técnicas. Ahora, adicional pues a este análisis que se hizo, ¿no? Dentro del instituto y con la ayuda y colaboración pues de las personas de esta zona, de la zona del Austro, pues también como parte de esta potencialización para utilizar de alguna manera o valorizar nuevamente el uso de las ollas de barro, que es un utensilio que actualmente las personas, ¿no? Que se dedican a la alfarería, pues todavía la realizan. Si bien es cierto, hoy en día tenemos tres tipos de ollas de barro que se comercializan con muchísima auge, ¿no? A nivel de todo el Azuay y el Cañar, pues tenemos, por ejemplo, el barro terracota, tenemos el barro negro, ya teníamos una fotografía de este tipo de material, ¿no? El barro negro, que tiene una quema mucho mayor, el barro terracota, ¿no? Estos dos tipos de barro actualmente no causan ningún tipo de efecto nocivo a la salud de las personas. Se realizó también un estudio en donde se valoró, por ejemplo, los niveles de plomo que se pueden encontrar, plomo y cadmio que se encuentran en las ollas de barro vidriado, que actualmente los alfareros pues utilizan muchísimo el plomo de las baterías viejas para poder realizar el vidriado en estas ollas, ¿no? Entonces, a través de estudios también de laboratorio que se hicieron con estas pruebas de lixiviación que les mencioné al inicio, pues se logró detectar que actualmente existe el uso de plomo muchísimo dentro de la elaboración de la alfarería, ¿no? De estas ollas de barro vidriado. Entonces, como recomendación también final, pues podemos mencionar que lo que se recomienda es utilizar el barro terracota o el barro negro, porque estos no están utilizando estos engobes que se llaman engobes, que se hacen a partir del plomo y que son los productos que recubren el barro o el barro que normalmente lo conocemos como vidriado, ¿no? Entonces, esta fue un análisis o fue una investigación adicional que se hizo para poder de esta manera, pues, llegar a la conclusión de que como cuencanos, como azuayos, pues es importante y es nuestra responsabilidad potenciar el uso de este tipo de material, ¿no? Pero también somos conscientes de quizás el tema toxicológico que se tiene que tratar aquí también, ¿no? Porque lamentablemente, si bien existe una norma INEN también que regula el uso de estos materiales, estos engobes para tratar el barro, no hay un control, entonces de forma bastante amplia se venden este tipo de alfarería, este tipo de ollas que pueden llegar a causar este daño, ¿no? Entonces, como gastrónomos, como cuencanos, como azuayos, pues recomendamos a través de este estudio y a través de estas pruebas de análisis sensorial, ¿no? Que es factible el poder seguir utilizando este tipo de material como alternativas, ¿no? A el uso de otros materiales para de esta manera, pues, potencializar el sabor de estos productos, ¿no? Si bien es cierto, hasta ahora se están realizando caldos, todavía se mantiene la elaboración de los caldos, también se elaboran también, pues, tortillas, por ejemplo, en los tiestos, se utiliza muchísimo el material del barro para poder elaborar las famosas chichas, por ejemplo, también, si bien tenemos utensilios que se utilizan en el día a día, es importante pues definir, ¿no? Qué tipo de barro es el que vamos a utilizar, pero ya tenemos este antecedente de este estudio que se realizó que nos ayuda pues a corroborar, ¿no? Que el uso del barro pues potencializa la gastronomía a nivel no solamente, bueno, del Austro, ¿no? Sino que podemos analizar también pues la gastronomía que se realiza a lo largo de todo el Ecuador, ¿no? Esa fue nuestra intervención, las conclusiones que tuvimos después de esta prueba organoléptica, y muchas gracias. Gracias a usted, estimada Verónica.